Bien, vamos a resolver un problema de una colisión elástica unidimensional entre dos partículas, una que se acerca con velocidad 1 inicial y otra partícula que está quieta inicialmente en reposo. Vamos a buscar las velocidades finales considerando que conocemos la velocidad inicial de la partícula 1. Vamos a suponer además que después de la colisión las partículas se quedan moviendo ambas de izquierda a derecha en la misma dirección que la partícula incidente. Entonces este es el antes de colisionar y este es el después de colisionar, estas imágenes. Bien, lo primero es la ley de conservación del momento lineal. Dado que todos los cuerpos, tanto en el caso de la imagen antes de como la imagen después de colisionar, todos los cuerpos se mueven hacia la derecha, entonces la ley se escribirá así. El momento lineal inicial aquí solo corresponde a la partícula 1, solo hay un momento. En cambio, en la situación final hay dos partículas con movimiento, por lo tanto, ambas tienen su momento lineal, ¿cierto? Recordemos pues que los signos todos son positivos debido a que todos los cuerpos se mueven de izquierda a derecha. Ahora, como la colisión es elástica, se aplica la ecuación de conservación de la energía cinética. ¿Por qué aquí no hay signos negativos? Porque la rapidez está al cuadrado, ¿cierto? Ahora, el 1/2 se cancela porque está repetido en todos los términos de la ecuación. Y además de eso, el término 1/2 de masa 1 por velocidad 1 final se cambia para el lado izquierdo y se junta con el otro término. Entonces, se arriba a esta ecuación. Como en esta ecuación observamos que hay una diferencia de cuadrados, B1 inicial cuadrado menos B1 final, pues se expande esta diferencia de cuadrados, se expande, y de la ecuación 1, que era la ecuación de conservación del momento lineal, de la ecuación 1 se despeja, se pasa el término que tiene la masa 1 para el lado izquierdo y se despeja y se obtiene esta otra expresión. Listo. Lo que sigue es dividir las ecuaciones para hacer una eliminación de términos. Entonces, cuando se divide la ecuación 2 sobre la ecuación 3, se cancela la masa 1, se cancelan los términos de resta. Esto es equivalente a uno tener una división, ¿cierto?, a ambos lados. Eso es equivalente a no tener igualdad y tener el igual en toda la mitad y a ambos lados estar dividiendo, los términos. Entonces, se cancela M1 y se cancela el término de resta y solo sobrevive el término de suma. Al otro lado se cancela M2 y se cancela el cuadrado con esto y solo queda una velocidad 2 final. Esta es la ecuación 4 donde expreso la velocidad 2 final en términos de estas dos. Ahora estas dos se llevan a la ecuación número 1. Al reemplazar velocidad 2 final en la ecuación número 1, que era esta, recuerden que era la que provenía de la ley de conservación del momento lineal, al reemplazar B2 final, queda este término aquí. Ya lo que sigue es álgebra, ¿no? ¿Cuál es el álgebra? Este término M1, B1i se queda aquí a este lado y el término M2, B1i se pasa de aquí para este lado, entonces pasa negativo, ¿cierto? Este término M1, B1 final y el término M2, B1 final quedan a este lado, por lo tanto quedan positivos. Luego se agrupan, ¿cierto? Aquí el factor común es B1 final y aquí el factor común es B1 inicial y se pasa a dividir la suma de las masas y se obtiene este resultado para la velocidad final de la partícula 1 que más adelante vamos a volver a analizar. Ya lo que sigue es álgebra. Entonces, de la expresión que teníamos para la velocidad 2 final, recordémosla aquí, que era la expresión número 4, cuando se arribó aquí a la expresión 4 aquí, se va a reemplazar B1 final para obtener B2 final. Eso es lo que se hace allí. Entonces empezamos. B2 final es igual a B1 inicial más B1 final. Y el B1 final se reemplaza de la ecuación inmediatamente anterior, ¿cierto? Entonces, el factor común es B1 inicial, se saca B1 inicial y queda aquí 1 más esta fracción, entonces queda 1 más esa fracción. Ya es una álgebra conocida. El 1 se escribe como este denominador sobre sí mismo, entonces se pueden sumar las fracciones homogéneas, se cancela este M2 que está por aquí negativo y por aquí positivo, ¿cierto? Se cancelan estos términos y ¿qué queda? M1 más M1, que es 2M1. Entonces, al final, la velocidad 2 final es
2m1v1i sobre la suma de las masas. Esto tiene una implicación importante. ¿Por qué? Pasemos a ver el análisis ya del resultado. Esos resultados significa que M2 siempre tiene una condición que la obliga a moverse hacia la derecha. Perdón, esto es M1. M2 siempre está obligada a moverse hacia allá, al final de la colisión, después de ser golpeada. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el resultado de la velocidad 1 final? Para que la velocidad 1 final siga siendo o considerándose positiva, tiene que ocurrir que la masa 1 sea mayor que la masa 2. Vuelve a mostrarlo aquí, por favor. ¿Cierto? Para que todo este término sea positivo, tiene que ocurrir que esta resta no me vaya a dar menos, ¿cierto? Para que esto vaya, tiene que quedar positivo, este término sea mayor que este y ya, basta con eso. Si este término es mayor que este, entonces B1 de F es positiva, y en efecto, el hecho de que sea positiva significa, vamos allá, que en efecto se estaría moviendo también hacia la derecha después de la colisión. Pero si la masa 1 es menor que la masa 2, en este mismo término podemos ver cómo esta velocidad se nos va a volver negativa. Si esta masa es menor que esta, todo este término se vuelve negativo. Se vuelve negativo, quiere decir que la partícula rebota, ¿cierto? Rebota, es decir, ya estamos considerando una velocidad 1 final en este sentido, ¿cierto? Y finalmente, pues si las masas son iguales, de ahí también se deduce de la misma expresión que la velocidad final de la partícula 1 es 0. En ese caso se dice que la masa 1 le entregó todo el momento y la energía a la partícula 2 y se detuvo. Entonces, recordemos, hagamos un breve resumen aquí, ¿cierto? Entonces, si un cuerpo de masa M1 golpea a otro de masa M2 y el cuerpo de masa M1 es mayor que la masa M2, entonces el cuerpo 1 se irá a mover en el mismo sentido que traía. Si el cuerpo de masa M1 golpea a un cuerpo de masa mayor que él, entonces ¿qué le pasa al final al cuerpo de masa M1? Tendrá una velocidad negativa. ¿Qué pasa si las masas son iguales? Entonces el cuerpo 1 le entrega todo el momento y la energía a el cuerpo de masa 2 y se detiene y se queda quieto. Y todo el momento y la energía se lo lleva el otro cuerpo de masa 2. Bueno, ya si se necesita una explicación adicional, se pueden devolver en el video o escribirme para que les salte las dudas.